Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente y pues a través de este medio, gracias a Dios que nos podemos comunicar, estar en contacto, gracias a Dios que nos permite pues estar unidos por este medio eh, virtual y real a la misma vez, curioso, pero gracias a Dios que estamos juntos a través de su Espíritu Santo, a través de la presencia de Dios que está en nuestras vidas. Dios bendiga sus vidas, sus corazones, hasta allá donde estén. Les mando un fuerte abrazo y el amor del Señor que esté con ustedes, eh, que disfruten de su presencia, de su protección, que el Señor esté en su hogar, que el Señor esté en su familia, que el Señor los abrace, ¿verdad? Los apapache, esté siempre en sus corazones, que sea Él siempre su blanco perfecto, su compañía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema, el tema número 24, acerca del Halloween vamos a hablar. Nos han pedido esta plática, esta conferencia, se llama Adelantándonos a Halloween, y el diplomado pues lo vamos a continuar la próxima semana con el favor de Dios. Y vamos a iniciar con esta plática, espero que sea de bendición para sus vidas y que nos aclare muchas cosas acerca de esta celebración que no es nuestra, no es mexicana, tampoco es estadounidense, sino que se ha adoptado en Estados Unidos, es donde más auge tiene, pero pues aquí nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no agradan a Dios de estas prácticas y que es necesario que nosotros pues reflexionemos en ello y que cuidemos a nuestros hijos, los protejamos, les enseñemos con la palabra de Dios y que ellos comprendan que esto pues no es de Dios. Y este tema se llama Adelantándonos a Halloween, que es el tema número 24. En 1 de Pedro 2.9 dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que lo que agrada a Dios es que nosotros primeramente pues le obedezcamos. Nosotros hemos sido llamados por el Señor, hemos sido lavados con su sangre preciosa, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y ahora somos, dice la palabra, linaje escogido, porque el Señor Jesús nos ha sacado de donde estábamos en las tinieblas y ahora somos un linaje de Dios. Cuando hablan de linaje se habla de realeza, entonces somos real sacerdocio, dice su palabra, somos una nación santa. Todas aquellas personas que buscamos de Jesús y que venimos a los pies del Señor en una ocasión y que el Señor nos lavó de nuestros pecados, nos limpió completamente, ahora somos sus hijos e hijas también, las mujeres, pues ahora somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, amén, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes del Señor, para anunciar todo aquello que es fruto del Espíritu Santo, o sea, no regresar atrás, porque esto que es el festejo de Halloween es un retorno hacia atrás, es un regreso atrás, es volver a hacer lo que antes hacíamos, volver a hacer parte de las tinieblas, y nosotros ya no somos parte de las tinieblas, somos parte de la luz de Jesucristo. Es como si regresáramos atrás. Dice la palabra de Dios que el que toma el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Por lo tanto, tú y yo, que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que hemos tomado ese arado, pues hay que seguir adelante y no volver hacia atrás, no mirar hacia atrás, sino que seguir en el camino del Señor, seguir sus pisadas, seguir al Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5, del 11 al 12,
Les recuerdo que yo tengo la versión Reina Valera 60. Si usted tiene otra versión, no hay problema, léala también. Dice lo mismo con otras palabras, pero dice lo mismo. ¿Bien? Efesios 5 del 11 al 12 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Okay? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todos los que no sirven a Dios, sino sirven al enemigo, hacen cosas en secreto, en lo oculto, para que nadie los vea. Solamente ellos, y que hacen cosas malas, cosas que a Dios no le agradan. Hacen abominaciones delante de Dios. Por eso dice aquí en Efesios 5 del 11 al 12, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, que nosotros no participemos en ellas. Fíjense lo que dice, que nosotros no participemos en este tipo de festejos, que nosotros no seamos partícipes de cosas que son de las tinieblas, siendo nosotros ya de la luz de Jesucristo, de la luz del Señor, porque recordemos que el 31 de octubre, que es cuando se hace este festejo, es cuando gente que hace mal se reúne para volver a hacer mal a la gente, volver a hacer mal a las personas, sobre todo a los niños, que son los que comúnmente salen, y los adolescentes, a pedir sus dulces, a pedir esas cosas. Y vamos a ver ahorita que también eso tiene trasfondo de hace mucho tiempo, de hace cientos de años, con los celtas. Y ahorita vamos a verlo en este estudio. Entonces es muy importante que nosotros pongamos alerta, pongamos nuestros ojos y esos focos rojos se enciendan para que nosotros cuidemos a nuestros hijos y también instruyamos a los adolescentes y a los jóvenes para que ellos cuiden sus vidas también y se alejen de todo aquello que no le agrada a Dios. Y dice aquí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso, fíjense bien. Es vergüenza para uno mismo que es cristiano, como un cristiano va a andar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Fíjense que he encontrado en internet algunos cartelitos o carteles desplegados, anuncios que dice también que un cristiano pues no festeja Halloween, pero también me he encontrado que dice un católico no festeja Halloween. Así que es muy importante recalcar eso, que los cristianos no festejamos Halloween. ¿Okay? Y aquellos que son católicos, que también les mandamos un saludo y le mandamos un abrazo sincero en el amor de Jesús. También ellos también se identifican y dicen, un católico verdadero o un cristiano verdadero no festeja Halloween. Pues igual las iglesias presbiterianas, las iglesias protestantes en todo el mundo, las iglesias anglicanas, las iglesias luteranas y todas las iglesias protestantes, todos los concilios cristianos, pues tampoco se festeja el Halloween. ¿Okay? Se hacen otras actividades distintas para que los jóvenes, los adolescentes y los niños aprendan mejor festividades cristianas, cosas que les lleven hacia la presencia de Dios, cosas sanas, cosas divertidas, pero sobre todo encaminadas a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, hay una historia que vamos a ver, vamos a leer, vamos a comentarles, y acerca de las creencias celtas y romanas. Fíjense que el truco o trato, cuando se van los niños o los jóvenes y piden dulces, sobre todo los niños, dicen ellos truco o trato, y eso hay en ese festejo pagano, porque realmente Halloween pues es un festejo, desgraciadamente pues es pagano, ¿verdad? Que viene de festividades paganas desde hace cientos de años, aunque Halloween quiere disfrazarse de cosas cristianas, pero realmente el antecedente pues es un rito, bueno, es una fiesta pagana. Truco o trato, calabazas, vampiros, brujas, esqueletos, etcétera, todo lo que son las vestimentas, y ahora pues que los muertos vivientes, tantas cosas. Halloween es hoy en día, gracias a la industria del entretenimiento,
pues sobre todo el cine de masas norteamericano, una celebración desgraciadamente cada vez más arraigada en todos los rincones del mundo. ¿Por qué? Porque a través de las películas y de los programas de televisión se ha difundido estas ideas acerca del Halloween y estas celebraciones, y pues muchos niños y jóvenes pues quieren participar, ¿no? Pero pues no se les ha dicho el trasfondo de ello, no se les ha instruido, y yo creo que con instrucciones reales, verídicas como estas, podemos nosotros comentar a nuestros hijos, mira, esta es la realidad de lo que es Halloween. La palabra Halloween procede de la expresión All Hallow Eve, víspera de todos los santos, ¿okay? Y su origen está muy relacionada con esta tradición cristiana, pero también con creencias paganas celtas y romanas que celebraban el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos con el día del Samhain, que es una celebración celta, fíjense, hace mucho tiempo, y también el Mundus Patet, que también es una celebración romana desde hace mucho tiempo, cientos de años. Entonces, esta es la raíz del Halloween, que la han querido pintar, ponerle una carátula de que es algo, un festejo cristiano, denominándola la víspera de todos los santos, cuando sabemos que el festejo de todos los santos se refiere en ese festejo a recordar a aquellos mártires, aquellas personas que vivieron para el Señor Jesús, y murieron siendo hijos e hijas de Dios, dando testimonio de ser un hijo y una hija de Dios verdadero. Y todos los santos somos también aquellos que hemos recibido a Jesucristo. Ahorita les comentábamos al principio, si tú has recibido a Jesús y vives una vida para el Señor y te esfuerzas todos los días, dice la palabra de Dios que tú eres parte de una nación santa. Amén. ¿Y por qué? Porque al cielo no va a entrar cosa inmunda, así dice la palabra de Dios. Así que hay que tener en cuenta y claro lo que es una persona santa. Una persona santa es aquella que le ha entregado su vida a Cristo y que vive para el Señor y que anda en el camino del Señor y que sigue los pasos del Maestro y que anhela la venida del Señor y que da testimonio de que es un hijo y una hija de Dios. Amén. Que es parte del reino de los cielos y que es parte de esa nación santa. Gloria al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Me llama mucho la atención ello, porque mucha gente piensa que solamente los santos fueron aquellos que estuvieron con el Señor Jesús. Y eso no dice la palabra de Dios. Ciertamente ellos sí también vivieron en santidad, por supuesto, y están con el Señor. Pero no nada más ellos. Todos aquellos que han vivido durante cada generación desde que el Señor ascendió a los cielos y han vivido para Jesús y han entregado su vida al Señor y viven para Cristo. Estos también son santos y han sido santos y hasta con el Señor están descansando, están en aquel paraíso que el Señor Jesús le prometió a aquel hombre que estaba junto a él también crucificado, y le dijo que ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, todos ellos y muchísimos más, cientos de personas que han servido al Señor, hombres y mujeres de muchas denominaciones alrededor del mundo, han servido a Jesús y también están con Él y han vivido en santidad y ahora están en la presencia del Señor. Así que hay que tener en cuenta lo que es una persona santa. ¿Bien? Porque muchas personas solamente piensan que ellos son los únicos santos y ellos, pues, entonces, ¿cómo van a vivir ellos en santidad si solamente piensan que los primeros cristianos fueron santos? ¿Okay? Y otros que surgieron durante el camino y ellos no. Entonces ellos no van a entrar al reino de los cielos. Y esa es una equivocación muy grande, porque tú y yo hemos sido llamados a ser una nación santa. Eso dice la palabra de Dios. ¿Bien? Dice, para los celtas todo era milagroso. Fíjense.
ellos tenían una idea de que todo era milagro para ellos, todo era prodigio y susceptible de provenir o de sufrir encantamientos. Fíjense, ellos creían mucho en la magia, en cosas ocultas, en la brujería, en cosas malas. Y los celtas veían magia en los bosques, en las flores, en el cielo y los astros o las piedras y los símbolos. Así que para ellos todo era magia, todo era parte de la brujería, parte de cosas que les traían a lo mejor en sus creencias algo bueno, desgraciadamente, ¿no? Y eran personas que estaban tatuadas y ellos defendían sus ideas, sus creencias, y también eran personas aguerridas, ¿no? Personas que peleaban. Era un pueblo también aguerrido. Fíjense, previamente al Halloween, previamente, bueno, al festejo de ellos, de los celtas, que era este Halloween, pero ellos lo festejaban de otra manera, que eran creencias precisamente paganas. Fíjense, ¿de dónde viene de dónde viene la calabacita? La calabaza bueno, grande, y algunas pequeñas con la figura de un rostro. Fíjense que previamente al Halloween los celtas ya celebraban el paso del verano al invierno. Era su festejo, el paso de la estación del verano a la estación de invierno, cuando las almas perdidas podían entrar en las casas. Fíjense, las almas perdidas que entraban en sus casas, ¿no? Fíjense qué creencia. Y dice la palabra de Dios que esas almas perdidas, si están perdidas, no son otra cosa más que espíritus malignos. Y ellos festejaban eso, ¿no? Que podían entrar, dice, en sus casas. Para evitarlo, no tallaban calabazas, tallaban nabos. Entonces ellos pensaban, si estas almas perdidas, en otra cosa eran espíritus malignos, traducido más notablemente, pues eran demonios, ¿no? Entonces ellos hacían estos nabos, pues no eran calabazas sino nabos, incluso tenían ya moldes de estos nabos y con dientes afilados, formados con cara de enojo, horribles, y los ponían en sus casas para supuestamente ahuyentar estos espíritus. Porque ellos no tenían una relación real con Dios, no creían en Dios, en el Dios que nosotros creemos, sino que ellos tenían sus propios dioses, sus propias ideas, su propia cosmogonía, su propia cosmología, su propia religión, sus propios dioses, ¿okay? Dioses paganos, por supuesto. El Samhain, fíjense, era la milenaria fiesta pagana celta. El equinoccio de otoño ha supuesto desde tiempos inmemoriales un cambio decisivo en el hemisferio norte, en el progresivo paso del verano al otoño. La luz vespertina declina, o sea, es la entrada del otoño, como ahorita lo estamos viviendo. Se agitan los cielos y la naturaleza brinda sus últimos frutos del año antes de adormecerse y sumirse en el silencio y la oscuridad del invierno. Se empiezan a caer las hojas, son los últimos frutos que están dando los árboles frutales, por supuesto, y pues ellos festejaban eso, el día del Samhain. Este proceso cristalizaba en el mundo celta en el Samhain, una festividad de origen druídico, o sea, de los druidas, que eran los sacerdotes que practicaban muchas cosas ocultas, celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre, y que señalaba el inicio del invierno y el año nuevo. Durante este periodo, los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra. Fíjense lo que querían ellos. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos. Podían meterse en el mundo de los muertos, pero también al revés. Los difuntos podían venir y visitar el mundo de los vivos. Y la palabra de Dios dice que eso ya no es posible. ¿Okay? No es posible.
No se puede ir del mundo vivo al mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque la persona que muere, dice la palabra de Dios, que está escrito que el hombre muere una vez y después viene el juicio. Entonces el hombre o la mujer que muere, que fallece, va a ir al lugar que escogió ir. O sea, si sirvió a Dios, si sirvió a Jesucristo, si le aceptó en su corazón, entonces va a ir con el Señor. Y vivió, por supuesto, una vida para el Señor. Pero si no le aceptó en su corazón y fue tras otros dioses, dioses paganos, dioses que no son los que dice la palabra de Dios, no es el Dios verdadero, no es el Padre, no es el Hijo, ni tampoco el Espíritu Santo, sino que tuvo otros dioses, entonces va a ir al lugar que escogió ir. Y esa es una realidad. ¿A dónde va a ir? Pues no va a ir con Dios, esa es la realidad verdadera. Por eso tú y yo es necesario que pregonemos la verdad de Dios, le digamos a la gente, y le digamos a la familia, le digamos a nuestros hijos, sigue el camino del Señor, sigue a Jesucristo, porque Él es el único camino que conduce a la vida eterna. No hay otro camino, solamente el Señor Jesús. Amén. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Y el único que puede a ti darte la vida abundante, el único que te puede salvar, que te puede rescatar del pecado y que te puede dar una vida llena de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad. Amén. Gracias a Dios. Entonces, fíjense lo que creía. Entonces, y dice, los demonios se manifestaban. Fíjense qué horrible esto. Y eso pasaba con los celtas. Recordemos que tanto existen las cosas de Dios, que son de la luz, como existen las cosas del enemigo, del diablo, las cosas que no son de la luz, que son de la oscuridad. ¿Okay? Y las hadas revoloteaban, fíjense. Sabemos que no eran hadas, eran otras cosas, son espíritus también. En el umbral de las casas depositaban viandas para ofrecerlas a los malos espíritus. Fíjense lo que hacían. En el umbral de las casas depositaban viandas para ofrecerlas a los malos espíritus. De ahí podría proceder el truco o trato de Halloween. Pero también recordemos que, fíjense, de ahí el truco o trato de Halloween de los niños, pero también recordemos que en las festividades mexicanas, pues también se le lleva a los difuntos la comida que a ellos les gustaba, y eso, fíjense que esto lo hacían los celtas, pero ¿a quién? Se lo depositaban estas viandas, pero a los malos espíritus. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que como cristianos nosotros tenemos que alejarnos de estas prácticas. Y sí, recordamos a nuestros difuntos, les recordamos con cariño, con afecto, con amor, pero lleven no estas cosas, no viandas, porque estas viandas vienen de estas prácticas celtas y también de prácticas aztecas, como mexicanos, de prácticas mexicas también. ¿Okay? Entonces, eso no es cierto, no pasa. No va a venir el difunto y se va a comer la vianda, no es cierto. ¿Okay? Y aquí vemos claramente a quién eran ofrecidas estas viandas, a los malos espíritus, cosas malignas. Practicaban estos celtas y lo hacían en la víspera del Día de Todos los Santos, o sea, el 31 de octubre. De ahí podría proceder, como ahorita comentamos, el truco o trato de Halloween, porque los niños están vestidos de calaveras, están vestidos de vampiros, están vestidos de personajes de la oscuridad, que puede decirse que son estos espíritus cuando nuestros hijos son de Dios. Por eso nosotros no debemos de vestir a nuestros hijos con estas vestimentas que son de la oscuridad, porque los celtas hacían esto, pero a los espíritus malignos, ¿okay? Y se los ofrecían. ¿Cómo es posible que no tengamos nosotros o que no sepamos estas cosas y
vistamos a nuestros hijos de cosas que a Dios no le agradan y que vayan casa por casa pidiendo estos dulces cuando el trasfondo de ello, la historia de ello es que no eran ofrecidos a personas, sino eran ofrecidos a demonios. ¿Okay? Entonces cuidemos a nuestros hijos y que no anden haciendo estas prácticas. ¿Amén? Estas prácticas que solamente los celtas lo hacían para los espíritus malignos. ¿Okay? Son cosas que a Dios no le agradan. Y dice, de ahí podría proceder el truco trato de la costumbre infantil de recorrer los hogares pidiendo dulces. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado en ello. Ya sabemos de dónde viene el truco trato. ¿Okay? Ya sabemos de dónde viene, entonces ya depende de usted como padre de familia, de usted como madre de familia, dejar a sus hijos que lo hagan. ¿Okay? Porque eso no es agradable a Dios. Muy bien. El Mundus Pater, que es el otro festejo que ahorita comentábamos, que es el Día de los Difuntos, pero romano, fíjense. Así como en México hay un día de los difuntos, que le llaman de los santos difuntos, que es el 2 de noviembre. La expresión Mundus Pater significa también mundo abierto. Fíjense. Eso festejaban los romanos. Mundo abierto, y se refiere al Mundus Sereris, o sea, una de las construcciones más antiguas de Roma que marcaba el centro exacto de la ciudad y el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Fíjense qué cosa tan terrible. ¿Eh? Por lo que su entrada permanecía sellada y solo se abría en 3 ocasiones al año: el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, cuando las almas difuntas volvían a la tierra. Se parece un poco a la tradición mexicana que viene desde los aztecas y de los mexicas o mexicas, que es el ancestro mexicano. La creencia mexicana se parece, pero aquí vemos cómo se abre el mundo de los difuntos y se abre el mundo entre los vivos y los muertos para que los muertos también pasen al mundo de los vivos y los vivos puedan pasar al mundo de los muertos, más bien, sobre todo los muertos hacia los vivos. Entonces, es algo que no se da, porque Dios no lo permite. Lo único que pasa es que hay un mover, así como ahorita lo leíamos de los celtas, lo comentábamos, es un mover de un mundo espiritual maligno, es un mover de espíritus malignos, un mover de demonios, eso es. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia? Aquí vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios. Y si estábamos asustados, descansa un poquito. ¿Qué dice la Biblia? 3 cosas que Halloween enseña a nuestros hijos, además de burlarse de otros, porque una de las cosas principales que enseña Halloween es que se burlen los niños y los adolescentes y los jóvenes de otras personas, incluso aventarle piedras, aventarle blanquillos o huevos, tirarles, ¿no? Manchar casas, tirarle a personas, burlarse de ellos, faltarles al respeto. Entonces lo que enseña, una de las cosas que enseña Halloween es no respetar, y la falta de respeto es falta de amor, y la falta de amor es ausencia de Dios en el corazón. Fíjense de dónde viene. La falta de amor es ausencia de Dios en el corazón. Entonces, y eso viene de la falta de respeto, del burlarse de otros. Entonces, el burlarse de otros es faltarle al respeto. El faltarle al respeto es falta de amor en el corazón, y la falta de amor es ausencia de Dios en la vida de la persona. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos que es necesario amar a Dios y amar al prójimo también. Número 1, la primera cosa de estas 3 cosas, aparte del burlarse: brujería, hechicería y mediums. ¿Okay? La Biblia ataca directamente a cualquiera que practica la brujería, la hechicería o trata de ponerse en contacto con los muertos,
La Biblia habla en contra de esas cosas, completamente. Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, que no haya nadie que ofrezca a sus hijos a dioses paganos en sacrificio, porque desgraciadamente en ese día los que no son de Dios, aquellos que son sectas malignas, sectas del enemigo, se ha dicho que hacen este tipo de rituales. Entonces hay que tener cuidado y hay que cuidar a nuestros hijos. O trata, dice, de ponerse en contacto con los muertos. En Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. O sea que nadie que practique también la adivinación, nada de creer también en los horóscopos, ¿okay? Nadie, ni tampoco ir con alguien que te diga el futuro, nada de esas cosas agrada a Dios. Muchos jovencitos y jovencitas andan preocupados porque su horóscopo dice que no le va a ir bien en ese día. ¿Qué es eso? Si eso no es lo que gobierna nuestra vida, que el que nos ha dado vida es Dios y nosotros nos debemos a Él, no a un horóscopo, no a un escrito de una persona engañadora, porque esos horóscopos no es otra cosa más que cosas que no son ciertas, son de personas que son chantajistas, ¿okay? Son personas que no hablan para bien, sino que desean siempre el mal de la gente, por eso, y lo hacen con motivos también de lucro, o sea, de sacar dinero. ¿Okay? Por eso vienen los horóscopos en revistas para jóvenes, para jovencitas, para que ellos los puedan leer y tener una idea de lo que, entre comillas, les va a pasar. No les va a pasar nada. ¿No? Son mentiras. En Levítico 19:31 dice, no os volváis a los medium ni a los espiritistas. Hay personas que van y visitan a espiritistas, esos que quieren comunicarse con los muertos. Nada de eso le agrada a Dios. ¿Okay? Ni los busquéis, dice, para ser contaminados por ellos. Claramente la palabra de Dios dice, no los busques, porque si los buscas vas a ser contaminado de los espíritus de esas personas que practican el mal. ¿Okay? Esas cosas no agradan a Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, dice la palabra. ¿Okay? Dice Levítico 19:31, se lo leo completo. No os volváis a los médiums, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. En Levítico 20:27 dice, si hay médium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. ¿Okay? Y aquí habla acerca del pueblo de Israel, que no hubiera ningún médium ni espiritista entre ellos, porque aparte son charlatanes, son mentiras. ¿Okay? Son mentiras. Entonces, que no haya nadie de ellos dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y los que conocemos a Dios, pues que nosotros nos apartemos de esas cosas, que no los procuremos, ¿okay? Que no practiquemos esas cosas. Y dice aquí abajo, en Levítico 26, en cuanto a la persona que se va a los medios, fíjense, en el 20:27 habla de los medios, de los espiritistas, los que practican esas cosas. Pero en el 26 habla de los que los visitan, ¿okay? De los que van y les pagan. Y dice, en cuanto a la persona que se va a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, o sea, para pagarles, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, si tú eres de aquellos que van y procuran estas
a estas personas espiritistas o mediums o brujos, como quieras llamarle, Dios te va a sacar de su pueblo. ¿Okay? Porque tú no eres parte del pueblo de Dios. Tú no crees en Dios y no crees en su palabra si practicas esas cosas. Entonces, el Señor dice que te apartes de eso, que nos apartemos de esas cosas, que no las practiquemos. Amén. Que seamos hijos e hijas de Dios verdaderos, que seamos luz en medio de las tinieblas y no ser parte de las tinieblas. Es una palabra fuerte, pero es real. Apartémonos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Número 2. El Halloween infunde también miedo. Halloween es una fiesta destinada a fomentar el miedo. Sin embargo, como cristianos, no estamos destinados a ser un pueblo de miedo. Pero como pueblo de Dios, no hemos de temer y estar ansiosos por nada. De hecho, la Biblia dice que no debemos pensar en aquellas cosas que nos darán miedo, sino que debemos pensar en las cosas de Dios, aquellas que nos traen paz. Gloria a Dios. Aquellas que nos traen paz, que nos traen bendición, en aquellas cosas que nos traen amor, unión fraternal, unión familiar, unión con Dios. Que cantemos alabanzas, que le demos honra y gloria al Señor, que declaremos que nuestro hogar, nuestra familia es de Dios, que la iglesia es de Dios, que la congregación es de Dios. Amén. Que nos acerquemos constantemente, nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, ante el Señor, y le demos honra y gloria. Amén. En Filipenses 4, del 6 al 8 dice, por nada estéis afanosos. No andes afanoso, no andes con miedo, no andes con temor, no andes nervioso, ni ansioso, ni estresado. Preséntale a Dios esa situación, porque también se da. Preséntasela a Dios. Señor, toca mi vida, mi corazón. En el nombre de Jesús te pido, sácame de esta situación. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. ¿A quién súplica y oración? A Dios. Amén. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vuestros corazones y vuestras mentes. Amén. Dios, Señor Jesús, nos va a dar descanso, nos va a dar paz, y aquellos pensamientos se van a ir, y aquella situación nos va a dejar, y vamos a estar a gusto, contentos, felices, en paz, en la paz de Dios. Gloria al Señor. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no lo que pregonan estas gentes que es pura charlatanería, lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. ¿En qué? En Dios, en la virtud del Espíritu Santo, en amor, en la fe, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre, en la templanza. Gloria al Señor. En eso pensar. Cantar al Señor, cánticos de alabanza y adoración. Cántenle a Dios. Y se sienten que les hace falta sentir la presencia de Dios. Si se sienten solos, si se sienten a veces abandonados o tristes, dice la palabra de Dios, pues haga oración si se siente triste, pero si quiere estar contento, pues cante alabanzas, gócese en el Señor. Amén. Dánsele al Señor, gloria a Dios. Alabe y glorifique el nombre del Señor, para que Él y su Espíritu Santo descienda sobre su vida, sobre su familia, y sea un hogar donde se respire paz. ¿Eh? Gracias a Dios. Número 3, supersticiones. Halloween es una época supersticiosa. Su historia tiene sus raíces en la superstición
y nuestras supersticiones modernas de gatos negros y presagios legendarios son más exagerados en Halloween. Dice ahí, y nuestras supersticiones, las de ellos, las mías no, y la de nosotros que somos pueblo de Dios, ¿no? Fíjense, hay mucha gente que se vuelve supersticioso, ¿no? No pases por debajo de una escalera, no quiebres un espejo, tienes tantos días de mala suerte, puras mentiras. ¿Okay? Nada de esas cosas son mentiras. ¿Okay? Y gatos negros, saben que los gatos negros también el Halloween los ha promovido, pero tienen su raíz desde los celtas también, que le llamaban a estos gatos negros con un puntito blanco aquí en el pecho, y estos gatos llevan el nombre de Catsit, y estos gatos, fíjense qué terrible, pero en el momento en que ellos decían que venían las almas de los muertos y que de los vivos iban al lugar de los muertos y los muertos a los vivos, al lugar de los vivos, estos gatos negros, estos Catsit, atrapaban estas almas y se las comían. Imagínense. Qué cosa tan horrible, ¿no? Tan terrible. Y se pregona eso en películas, en programas de televisión. Y esto es algo que viene desde los celtas y es una práctica pagana y es una creencia en la brujería de los celtas. Entonces nosotros tenemos que alejar a nuestros hijos, alejar a nuestra familia de esas cosas. ¿Okay? Por desgracia, los cristianos incluso llegan a ser supersticiosos, desgraciadamente. De una manera acerca de Halloween. Cuando los cristianos ven el mal en todo alrededor de ellos, esto no es bueno tampoco. O sea, ver tantas cosas que a todos le digamos malo, pues tampoco es bueno. A eso se refiere, sino que a lo que estamos comentando, a lo que es el festejo de Halloween, a lo que son las simbologías de Halloween, pues sí, eso alejar a nuestros hijos, pero hay cosas que, por ejemplo, no leas ese versículo de la Biblia porque no es bueno. ¿Quién dijo eso? Saben que eso viene desde hace tiempo y hay personas que creen, cristianos, que si lees mucho la Biblia te puedes volver loco. Que si lees mucho la Biblia te puede traer problemas mentales. Eso es mentira. Al contrario, dice la palabra de Dios que escudriñemos las escrituras, que las leamos, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Entonces, muchos cristianos se vuelven también supersticiosos en cosas que no caben. Entonces, sí, lo que no es de Dios hay que hacerlo a un lado, pero lo que es de Dios hay que retenerlo. Por eso dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. No todo es de Dios. Y lo que es de Dios, pues hay que tomarlo. Satanás, el malvado, el diablo, que es malvado y lo sabemos, y él sabe perfectamente que puede aprovechar una idea de nosotros, un decir de nosotros, porque él no sabe lo que nosotros pensamos ni lo que sentimos, pero sí sabe lo que hablamos. Entonces hay que cuidar eso también. El pecado está en todas partes, pero los objetos que podrían parecer malvados, como un esqueleto, no es llamado malvado en sí mismo, sino la intención del esqueleto. ¿Okay?
porque recordemos que esqueletos pues hay en las escuelas también, sobre todo en las áreas que tienen que ver con la medicina, pues el esqueleto es importante. ¿Por qué? Porque así aprenden todos los huesos del cuerpo humano y saben dónde están ubicados, y también al momento de practicar la medicina, hacer una operación, pues tienen que saber cómo está estructurado esa parte de nuestro cuerpo. Entonces, no todo es malvado. ¿Okay? Lo que hay que recalcar es la intención. ¿Okay? Debemos tener cuidado de que como cristianos no lleguemos a ser supersticiosos en la forma en que hablamos del mal que nos rodea. Dios está en control y ni siquiera la mano del enemigo, del diablo mismo, nos puede sacar del control de nuestro amoroso Padre Celestial. Amén. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice su palabra que ni hambre, ni angustia, ni destrucción, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, otra versión dice ni espada, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. Así que el enemigo no tiene parte ni suerte sobre la iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida. No tiene parte ni suerte. Amén. Al enemigo, que Jesucristo de Nazaret lo reprenda, que el Señor lo reprenda. Amén. Primera de Timoteo 4:7 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, o sea, de lo que ha sucedido anteriormente, de ideas de otros pueblos, de otras naciones que están arraigadas en ellos. No tenga, dice, nada que ver con las fábulas profanas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Mejor busca la piedad, busca el amor de Dios, practica el amor de Dios. ¿Amén? Practícalo, no te fijes o no te fijes en lo que creen otras personas, ¿no? O sea, no practiques lo de estas personas, lo de los celtas, ni tampoco lo de los romanos. Otras palabras más claras. No practiques lo que vino a Estados Unidos, que viene desde allá de Europa, que es el Halloween. No lo practiques. Mejor practique el amor. Amén. Practica la piedad, que eso agrada a Dios. Gloria a Dios. Eso agrada al Señor. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que ya lo comentamos anteriormente, pero volvemos a repetir, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Ahí está. Tenemos dos alternativas para el 31 de octubre. Hay muchas congregaciones cristianas que practican ahora cosas nuevas el 31 de octubre y juntan a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes y a las familias y hacen festejos que tienen que ver con las cosas cristianas, las cosas que agradan a Dios. Y fíjense, número uno, pueden ser el Festival de la Cosecha, y si hay alternativas a Halloween en el mismo día. Muchas iglesias celebran festivales de la cosecha para dar gracias a Dios por sus provisiones. Y llevan ahí pues sus primicias de cosecha, sus promesas también de cosecha, y llevan y la presentan al Señor y por supuesto la comparten ahí en la iglesia. Si usted decide participar en un festival de la cosecha en lugar del truco o travesura que es el Halloween, ¿no? Piense en una cosa, no se limite a dejar que esto se convierta en una fachada para que sus niños puedan aún vestirse y hacer truco o travesura. O sea, no vaya a la iglesia y lleve vestidos a los niños, no es Halloween, ¿okay? Es un festival de la cosecha para darle gracias a Dios por las provisiones que Dios da y llevamos nuestras primicias y nuestras promesas al Señor. Y todos convivimos y hay algo agradable a Dios primeramente y agradable entre la congregación, entre la iglesia. Si usted está realmente haciéndolo para celebrar la provisión de Dios,
hable con sus hijos sobre esto en amplitud y explique por qué no celebra el Halloween. ¿Okay? Muy bien. Número 2. El 31 de octubre también se celebra el Día de la Reforma Protestante. ¿Okay? Recordemos que la Reforma Protestante fue donde el principal reformista fue Martín Lutero en 1517. ¿Okay? Hay otros reformadores, por supuesto, pero él es el más sobresaliente, fue el que la impulsó. Y hay otros pre-reformadores que también fueron predecesores, a Martín Lutero, que también iniciaron con esta reforma, pero se le llama pre-reformadores, aunque no sabían de que esta reforma se iba a llevar en 1517, ellos iniciaron con un movimiento desde antes. Entonces, y esta reforma protestante se celebra el 31 de octubre, desde el 1517, así que hace más de 500 años. El Día de la Reforma Protestante es lo que celebra nuestra familia. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis, porque él presentó en una iglesia, fue y clavó ahí en la pared de la iglesia las 95 tesis que él defendía y que no estaba de acuerdo con la iglesia de aquel tiempo, porque consideraba que la iglesia practicaba cosas que no le agradaban a Dios. Entonces él puso ahí esas 95 tesis. Y Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Esto provocó la Reforma Protestante. Este es un gran día histórico para celebrar y muy cercano y amado, para nuestra fe y la preservación del Evangelio. Es un día para celebrar la soberanía de Dios en la historia cristiana. Fíjense que yo tomo la Reforma Protestante como una reforma que permitió Dios para que, como la iglesia estaba en un camino, estaba tomando un camino ya no el que agradaba a Dios, esta Reforma Protestante fue para que se enderezara el camino nuevamente e ir por el camino que le agrada al Señor. Pero es por eso que de ahí de esta reforma pues vienen también iglesias como la formación de la iglesia, por supuesto la luterana, que viene se le llama así por Martín Lutero, la iglesia anglicana, que viene por un rey, no me recuerdo, el rey Enrique VIII. Viene también la iglesia presbiteriana, creo que viene de Calvino, la iglesia presbiteriana de Juan Calvino. Entonces, iglesias, por supuesto, metodistas, iglesias bautistas, aunque algunas corrientes bautistas, pues, son muy pocas, pero algunos dicen por ahí que pues, no vienen de ahí. Pero pues podemos ver la historia que algunos dan gracias a Dios por esta reforma protestante y la celebran también iglesias bautistas, iglesias metodistas que ya comentamos, y toda la gama de iglesias protestantes, todos los concilios, por supuesto, que se ha seguido la línea que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios. ¿Amén? Pues este 31 de octubre es también una forma de festejar esta reforma protestante y pues reunir la iglesia, reunirse con los niños, los jóvenes, los adolescentes, las familias, y hacer un servicio especial recordando esta reforma, hacer un convivio, una comida y hacer cosas buenas para la honra y gloria de Dios, en lugar de que los niños salgan o los jóvenes salgan a hacer estas cosas que no agradan a Dios. Es la realidad. Y como mexicanos, pues realmente no es, si lo queremos ver así crudamente o fríamente, no es algo que nosotros hemos heredado, no es de nosotros, no viene de ahí, no es para nosotros. Gracias a Dios que nosotros tenemos una raíz cristiana, tenemos una luz que es la palabra de Dios, y que nosotros nos podemos agarrar de ahí y decir no a aquello que no agrada a Dios y sí a aquello que viene de parte de Dios y que es agradable delante de sus ojos. Pues gloria a Dios.
Este es el tema número 24 y espero que haya sido de su agrado y ha sido un placer estar con ustedes. Antes de despedirnos, a orar ahí donde estamos y vamos a orar por los niños, vamos a orar por los adolescentes, por los jóvenes, por las familias, para que estos festejos no afecten la vida la vida cristiana de las familias, sino que se vaya alejando de nosotros, de los que somos parte de ese pueblo de Dios. Y si tú que eres parte del pueblo de Dios, ya no quieres estas cosas para tus hijos, pues acércate a Dios, aleja esas cosas, esas prácticas que son desagradables al Señor y empieza a vivir una vida real para Dios, para Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche ya. Gracias. Señor, te pedimos que tú bendigas a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a las familias, que nos protejas, que nos guardes en tu mano poderosa, Señor. Que alejes de nosotros todas estas cosas malas, porque tú nos has llamado de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora somos parte de ese rebaño de Jesucristo, aleluya. Y tú nos has sacado de esas tinieblas. No es posible que regresemos, Señor, a ellas, sino que lo mejor es estar y permanecer en tu luz, Señor, porque tú nos has llamado a ser luz, Señor, en medio de las tinieblas. Y dice tu palabra también que la luz dentro de un hogar, Señor, no puede estar escondida, sino que se pone esa luz, esa lámpara en lo alto para que alumbre todo el lugar, Señor, para que alumbre toda la casa. Así también, Señor, queremos ser nosotros esa luz que guía a nuestros hijos, que guía a los niños, a las niñas, que guíe, Señor, a los adolescentes, a los jóvenes, que los guíe a ti, Señor, a tu luz admirable, y que ellos comprendan, Señor, que es mejor agradarte a ti que agradar al mundo, porque eso, Señor, nos aleja de ti, Señor. No permitas que las cosas del mundo, Señor, las practiquemos, que aquellas prácticas, Señor, nos alejen de ti. No lo permitas, Señor, aléjalas de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Aleluya. En el nombre de Cristo, aleja de nosotros todo mal, aleja de nosotros toda tentación, en el nombre de Jesús. Y que permanezcamos nosotros en tu luz, en esa luz admirable, Señor, que se llama Jesucristo. Te damos gracias, Padre eterno. Bendice a cada uno de los que se han conectado, bendícelos en gran manera, Señor. Protégeles, guárdales, escóndelos en tu mano poderosa, Señor. Yo los levanto en esta hora, los levanto delante de tu presencia y Señor, y te los presento. Aleluya. Bendícelos, Señor. Te pido una bendición especial sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo. Guárdanos en tu mano poderosa, porque vemos, Señor, las señales y ciertamente tú ya vienes pronto, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, a ti la honra y la gloria. Amén. Dios nos los bendiga. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Y si usted está aquí en Benjamín Hill, les esperamos en la iglesia, en la casa de Dios, 11 de la mañana, este domingo, Juárez y Juan de la Barrera, esquina. Dios me los bendiga. Gracias. Bendiciones.